Hola, hola, hola. Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 12. Bienvenidos, bienvenidas a amantes del trabajo social a un nuevo podcast de la Academia de Trabajo Social. Hoy vamos a hablar con una trabajadora social del ámbito sanitario, Belén, y con una psicóloga, Noemí. Ambas han creado un centro llamado Ataraxia y nos van a hablar de un tema muy importante que es la salud mental. Con ellas hablaremos de temas como el suicidio o un tema que la verdad poco se habla pero que es muy importante, que es sobre los cambios emocionales que se producen cuando hay un embarazo, tanto por la parte de la madre como por la parte del padre. Además, Belén y Noemí se encuentran en Barbastro, un pequeño pueblo de Huesca, donde también nos van a hablar de cómo se vive allí el trabajo social. Dos jóvenes y dos emprendedoras, pero esto va a ser enseguida. Antes, recordaros que podéis seguirme en Instagram a través de la cuenta @VictorNietoTS, donde cada día respondo a aquellas preguntas que me lanzáis sobre la profesión o incluso os informo de manera gratuita de recursos, ya sean cursos que me pidáis, formaciones que solicitéis o recursos de iniciativa privada. Ya sabéis también que en la web www.victornieto.es podéis encontrar un montón de información referente del trabajo social, desde artículos con las últimas noticias referentes a nuestra profesión, como también una sección de recursos, de información y sobre todo un apartado con ofertas de empleo. Te repito, www.victornieto.es. Y después de esta breve presentación, daros las gracias una vez más por escuchar este podcast que veo que está llegando cada vez a más y más países. Un abrazo y un beso muy fuerte a aquellos que me escuchéis desde Latinoamérica. Y dicho esto, comenzamos. Pues como os decía al principio de este podcast, ya están con nosotros Noemí y Belén, que son psicóloga y trabajadora social sanitaria, y vienen a hablarnos de su proyecto Ataraxia. Muy buenas, ¿qué tal, chicas? Hola, buenas. Hola, Bueno, gracias por presentaros. invitarnos. ¿Quién es quién? ¿Quién es la psicóloga? ¿Quién es la trabajadora social? Vale, pues yo soy Noemí y soy la psicóloga que forma Ataraxia junto con Belén. Sí, y yo, pues como has dicho, soy trabajadora social sanitaria. ¿Qué diferencia una trabajadora social al uso, por así decirlo, entre comillas, con una trabajadora social sanitaria para que nuestros oyentes lo puedan entender? Buena pregunta. Bueno, pues básicamente que yo en particular estoy especializada en el ámbito sanitario. Concretamente, yo el máster que hice, el máster de Trabajo Social Sanitario de la UOC, es un poco general dentro de todo el ámbito sanitario, y yo sí que por mi cuenta, a través de formación y experiencia laboral, me he especializado más en concreto en el ámbito de la salud mental, porque también la salud es algo muy amplio. Muy bien. Y las dos juntas formáis un centro que se llama Ataraxia. ¿Qué significa esta palabra que a algunos nos cuesta pronunciar? Sí, eso nos lo han preguntado muchas veces, ¿verdad? Sí, pues bueno, hay como diferentes definiciones, pero un poco con la que nosotras nos quedamos es algo similar a serenidad o quietud o algo así, ¿verdad? Sí, equilibrio. Sí. Era Y un vosotras poco... estáis las dos en Barbastro, que está en Huesca, por si alguien no lo conoce. Sois Sí, súper jóvenes. ¿Qué edad más o menos tenéis? pues yo tengo 25 y Noemi tiene 29. Ujú. ¿Y cómo decidís emprender? ¿En qué momento habéis detectado una necesidad
dentro de de la zona donde vivís, de Barbastro, y decidís emprender, o decidís emprender porque necesitáis comer y tener un trabajo? ¿Dónde viene todo esto? Teniendo encima en cuenta que sois mujeres, que muchas veces, lamentablemente, es un poco más difícil. Sí, Pues yo creo que la decisión fue un poco una mezcla de todos los factores que has comentado. Por una parte, nosotras, cuando acabamos nuestras formaciones universitarias, nos dimos cuenta de que teníamos una visión común de la salud mental y sí que hablamos un poco de esa idea de crear un proyecto juntas, pero lo hablábamos un poco como algo más a largo plazo, que igual sucedía o igual no. No nos lo planteábamos como algo inmediato, como ha sido al final este centro. Y a la hora de buscar trabajo, también nosotras queríamos quedarnos aquí en el pueblo donde hemos nacido a trabajar. Y al buscar trabajo y ver que no nos resultaba nada fácil encontrar de nuestras formaciones, al final, después de un tiempo, nos lanzamos a emprender nuestro propio proyecto. sí, y una vez que ya iniciamos, digamos, el proyecto, aún reafirmamos más la idea de que nuestra propuesta podía encajar mucho y era una necesidad que muchas veces no estaba satisfecha en nuestra población, ¿no? En el núcleo en el que vivimos. Sí. Porque allí en vuestro pueblo hay trabajadores sociales, hay psicólogos, están en un ámbito en concreto. ¿Cómo está la profesión de cada una de las dos en vuestra zona? Pues aquí, que nosotras sepamos de lo que es trabajo social, básicamente están los típicos profesionales de instituciones públicas, básicamente. Así en privado no hay nada y luego en psicología sí que hay más consultas privadas también porque es una forma de ejercer que está más extendida en psicología que en trabajo social. Sí, vivimos en una población de 16.000 personas, más o menos. ¿Y cuánto tiempo lleva el centro abierto? Pues aproximadamente 1 año y medio, vamos a hacer 2 años pronto. Y a ver, contadnos, ¿cómo ha sido toda esta etapa de este proyecto? ¿Qué dificultades habéis encontrado? ¿Qué ayudas habéis recibido? Pues yo creo que está siendo todo un viaje, en todos los sentidos, a nivel profesional y personal, porque sí que es verdad que emprender tu propio proyecto yo creo que te ayuda mucho a descubrirte como persona. No sé, yo creo que empezamos un poco al principio con cierta seguridad porque creíamos en nuestro proyecto y nos gustaba cómo lo planteábamos, pero a la vez los típicos miedos de si va a encajar, si la gente lo va a recibir bien, si realmente vamos a tener trabajo de los servicios que ofrecemos. Y luego, pues, por suerte, la experiencia nos ha ido reafirmando en nuestras creencias y nos ha ido quitando un poco estos miedos, aunque a veces siguen ahí o se van transformando más bien. Sí, también hemos de decir que, digamos, muchas veces nos íbamos encontrando con un mundo muy desconocido, ¿no? Cuando te decides emprender, realmente al principio no eres consciente de todo lo que se te viene encima, ¿no? Sobre todo a nivel administrativo. Claro, nuestras profesiones no tienen bueno, por lo menos yo en mi carrera, no teníamos ninguna formación de eso, ¿no? Y al final también tienes esa parte. Porque allí en el pueblo donde estáis hay ayuda para poder emprender, desde el ayuntamiento lo fomentan, ponen recursos a vuestra disposición. Pues nosotras cuando empezamos sí que nos informamos un poco de las ayudas que podían existir, pero lo que nos encontramos o de lo que nos informaron fueron de ayudas que estaban condicionadas a gastarse presupuestos bastante altos que tampoco encajaban en nuestro proyecto. Entonces al final nos quedamos un poco en una situación pues de falta de ayudas, básicamente. Porque muchas veces, o tengo la sensación, no sé si mejor me equivoco, pero cuando hablamos de estas ayudas siempre se habla de la parte económica, ¿no? Pues sí, os damos una subvención o os damos una instalación, una oficina, pero yo creo que hay una parte que es la de acompañamiento,
que yo creo que es donde más dudas e inseguridades hay, que muchas veces hay carencia. No sé vosotras si esto lo habéis vivido. Sí, totalmente. O sea, a nosotros nadie nos ha dicho, mira, todo esto es lo que necesitáis, estos son los pasos que tenéis que seguir. No, o sea, muchas veces lo aprendíamos porque nos topábamos con ello, ¿no? También el hecho de tener un gestor personal, pues muchas veces te allana ese camino, ¿no? Pero sí que es verdad que no ha habido una ayuda desde ninguna institución pública destinada a lo que es el mundo del emprendimiento, ¿no? Comentabas, Noemí, la palabra gestor personal. ¿Qué figura es esta? ¿Quién es? ¿En qué os ayuda? En toda la parte administrativa y fiscal, que en realidad es la que menos idea teníamos, básicamente. También un poco lo que tú comentas, ¿no? Pues a qué ayudas podíamos acogernos, económicamente también, pero claro, es un servicio privado, quiero decir, pero a nivel público del ayuntamiento de la comarca en la que está ubicada nuestra ciudad, pues no, la verdad es que no. Y bueno, centrándonos ya más en el centro, en Ataraxia, por un lado tenéis terapia individual, de pareja, familia, hacéis talleres, hacéis formación. Vamos a ir un poquito desgranando cada servicio. Hablando de terapia, ¿qué es lo que más éxito tiene o más demanda? ¿La individual, la de pareja, la familiar? La que más se demanda suele ser la individual. También porque es la más conocida. Sí. ¿Y ahí qué función hacéis cada una en el centro? Porque muchas veces siempre se habla de que al final en profesiones interdisciplinares muchas veces no se sabe qué hace quién o estás pisando mi terreno. En vuestro caso, ¿cómo diferenciáis estas funciones? Pues nosotras desde el principio trabajamos juntas en todo, es decir, en la terapia también intervenimos las dos a la vez, hacemos lo que se llama coterapia y sí que esto es algo que cuando empezamos a plantear el proyecto, por ejemplo, yo tenía muchas dudas porque creo que las personas que nos hemos formado en trabajo social cargamos también con muchos prejuicios de lo que podemos hacer y lo que no, o hasta qué punto estamos haciendo algo que no nos corresponde, cuando realmente yo me he ido dando cuenta con la experiencia y sobre todo viendo experiencias laborales fuera de España, de que fuera de España es mucho más común que profesionales de trabajo social, no ahora, sino hace muchos años, se dediquen a la terapia, incluso impulsen corrientes de terapia muy conocidas. Entonces, nosotras trabajamos en terapia juntas. Además, en las terapias siempre explicamos la profesión de cada una. Decimos que Noemí es psicóloga, yo soy trabajadora social. Y así también ayudamos un poco a romper ese tabú y ese estereotipo, yo creo. También decir que nosotros solemos, bueno, que tenemos una forma de intervenir bastante ecléctica. Nosotros mayormente seguimos un modelo sistémico. Entonces, digamos que ahí, dentro de ese enfoque sistémico, las dos profesiones se encajan muy bien. Para aquellos estudiantes o gente que esté empezando en el mundo social, explicad un poquito brevemente y sobre todo que se entienda qué es el modelo sistémico. Bueno, pues básicamente consiste en ver a la persona dentro de su contexto, ya sea social, familiar, comunitario. Digamos que normalmente la corriente más conocida cuando hablamos de terapia es centrarnos sobre todo en los síntomas que tiene una persona, ¿no? En su malestar, y muchas veces nos centramos en la persona a nivel individuo, ¿no? Sin tener en cuenta todas las relaciones que tiene alrededor y cómo ese contexto puede influir, ¿no? Y esa persona influirá al contexto. Entonces el modelo sistémico pone ese foco descentrando el 100% de la mirada del individuo a también las relaciones que tiene, ¿no? A sus vínculos, por así decirlo. Incluso factores más como la cultura, factores sociales más estructurales, ¿no? Que también nos afectan a nivel individual. Porque, por ejemplo, allí en vuestro pueblo, en Barbastro, ¿cuánto influye la cultura y multiculturalidad? ¿Qué tipo de población hay?
Aquí yo creo que a nivel cultural alguna de las cosas que más puede influir es que es un contexto, aunque aquí Barbastro en concreto sea una población de casi 20.000 personas, en general es un contexto rural, o sea, la provincia de Huesca en general es un contexto muy rural y eso yo creo que a nivel cultural es casi lo que más pesa. Y en eso influye todo, desde lo que son los valores familiares, las normas familiares e individuales, todo. Sí, Comentabas, Belén, que cuando te preguntaba yo qué era eso de trabajadora social sanitaria, y me hablabas del tema de la salud mental. Uh-huh. La salud mental es el gran olvidado, hay mucho por hacer. ¿Cómo pensamos solo en salud mental con unos prejuicios muy concretos? ¿Dónde se puede dar problemas de salud mental? Pues yo creo que sí, que en general es un gran olvidado. De hecho, yo he experimentado, por ejemplo, en trabajo social que haya como un cierto rechazo entre compañeras y compañeros a este ámbito, porque creo que se tiene muchos prejuicios, partiendo de la base de que, además, cuando hablamos de este término de salud mental, muchas veces lo asociamos a enfermedad mental. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de salud física, no solo pensamos en enfermedad. Entonces, esto es algo que nosotras también hacemos a través de nuestro proyecto, por ejemplo, a través de los talleres. Nosotras siempre decimos que trabajamos en el ámbito de la salud mental, ¿no? También para intentar romper esos prejuicios de no solo trabajamos con personas que tienen diagnosticada una enfermedad o un trastorno mental, sino que salud mental tenemos todos y la salud mental es todo, es nuestra identidad personal, son las relaciones que tenemos, los malestares diversos que tenemos en el día a día, las situaciones que estamos viviendo. También creo que la salud mental se sigue mucho desde un modelo biológico, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, uno de nuestros pilares es ver la salud mental desde un modelo biopsicosocial, ¿no? De ahí también que intervengamos juntas, porque digamos que donde no llega la psicología, llega el trabajo social, lo mismo que llega un psiquiatra, ¿no? Cada uno en su parcela. Esto por un lado la parte de terapia. Luego también otro de los servicios que ofrece el centro son talleres para personas mayores con estimulación cognitiva, alumnos, familias, incluso empresas, ¿no? Para fomentar el trabajo en equipo y la gestión del estrés. ¿Cuáles son los talleres más demandados que tenéis? Pues últimamente algunos de los más demandados son los talleres de estimulación cognitiva y también nos demandan mucho charlas y talleres desde diferentes enfoques que tienen en común el tema del género, sea la violencia de género, el género en general, cómo nos afecta a nuestra vida, nuestra salud, que es algo de lo que pues, ofrecemos diferentes talleres en función de lo que nos demandan. Y es un tema que solemos tratar bastante. Luego también, porque hacéis de todo, sois chicas que no paráis, tanto en mí como Belén. Ahí he visto uno de vuestros servicios, también tenéis formación, he encontrado 2 cursos, uno de maternidades feministas y el autocuidado. Qué importante es el autocuidado. Ahora si queréis me comentáis más sobre ese tema. Y luego otro curso de doula holística que no sabía muy bien lo que es y digo, bueno, pues que me lo cuenten ellas. Bueno, pues la figura de doula holística es una figura que en España no es aún muy conocida, que es básicamente pues, una persona profesional que realiza un acompañamiento, digamos, emocional, sin ser psicosocial, durante el embarazo, bien sea a una mujer embarazada o a su familia. Y a veces también después del parto, durante las primeras fases de la crianza. Entonces, nosotras lo que hacemos en esta formación en concreto es hablar de la parte del asesoramiento emocional en las fases del embarazo, del parto y del posparto. Y luego también hemos trabajado en el ámbito del asesoramiento a la lactancia.
¿Creéis que sobre esto hay poco hecho? ¿Sobre el mundo de la maternidad? Totalmente. Sí, de hecho, el otro curso, el de maternidades feministas y autocuidado, es una formación online que ahora en marzo empezaremos la segunda edición, que comenzamos el año pasado, y fue un curso que nosotras propusimos a la plataforma donde vamos a hacerlo, en Feminarian, porque nos dimos cuenta, ya previamente, antes de hacer este curso, habíamos hecho nosotras grupos de acompañamiento a madres y nos dimos cuenta de que en la maternidad en general hacía mucha falta esta visión psicosocial, porque parece que un embarazo o una crianza es solo como la parte física, ¿no? Ujú. Y después del parto, pues ya como que tú te vas a tu casa y ya ves lo que haces. Y realmente toda la parte emocional, relacional, tiene un montón de necesidades sin cubrir que no se estaban poniendo en valor. No sé si quieres apuntar algo, Noemí, sobre el tema. Pues sí, yo creo que Belén lo ha explicado bastante bien, ¿no? De hecho, pues Belén lo decía perfectamente, es algo súper nuevo. De hecho, es una corriente en psicología que nos gusta mucho sacar corrientes de trabajo que también es muy incipiente, ¿no? La psicología perinatal y todo lo relacionado con ello. Entonces, hay pocos profesionales especializados o formados en ello y hay muy pocos servicios, ¿no? Ujú. En los servicios públicos, por ejemplo, en la sanidad pública, es inexistente este tipo de acompañamientos. Y en los servicios privados, pues cada vez hay más, pero aún hay poquitos. ¿Y esto lo hacéis de manera presencial, manera online? Es online. El Ujú. formato de formación es online, sí. Genial. Y aquí, porque hablamos de las madres, porque al final hay una parte muy emocional que también muchas veces va acompañada de la parte física. ¿Hay padres que ya os hayan demandado esto o es algo que todavía hay más barrera y cuesta más? Normalmente son las mujeres las que tanto han acudido a nuestros grupos como han accedido a la formación. Sí, ha habido alguna vez que a lo mejor una mujer que venía, ¿no? A los grupos, pues Ujú, decía, pues me gustaría que viniera mi marido, pero era más un deseo muchas veces de ella, ¿no? Que a lo mejor del propio padre. ujú. Entonces yo creo que es algo como todavía más nuevo, ¿no? Para los padres, pero Y- que sin duda seguro que le serviría, ¿eh? Porque aprendes, nosotros por ejemplo hablamos mucho del cambio que supone en la pareja el pasar de ser dos a ser tres, ¿no? O después a tener más hijos. Entonces es algo que también obviamente les afecta, ¿no? Para que Y- también aquellas, no solo las madres, padres que estén escuchando este podcast desde en vuestra profesionalidad, les recomendáis que dediquen tiempo que hagan esta formación. Sí, totalmente, porque además es una formación bastante completa en la que hablamos no solo de todas esas necesidades emocionales y afectivas del embarazo o de la crianza, sino también de cómo acompañar en todas las vivencias que se pueden dar en torno a la maternidad y la paternidad. Por ejemplo, cuando se intenta buscar un embarazo y no se consigue, en procesos de reproducción asistida o ante abortos espontáneos. Y al final son cosas que obviamente los padres también sufren Hmm. eh, de diferente manera, pero igualmente les afecta emocionalmente. Y al final yo creo que todo el mundo puede sacar provecho de esta formación. Sí, y que la identidad que cuando una mujer se convierte en madre, ese cambio, esa nueva identidad que genera, pues los hombres también, ¿no? Ujú. Es un trabajo personal también que tiene que hacer, adaptarse a esa nueva situación vital. Es verdad que cuando hablamos de embarazo muchas veces siempre nos vamos a la parte física, ¿no? Pero hay una parte emocional que para mí es la clave que no se está trabajando y que luego muchas veces lleva a problemas o en la pareja o problemas con tu propia identidad, problemas en el trabajo. De todos los casos que habéis atendido en este año y medio que lleva el centro, el caso más difícil y el caso que más alegría os ha llevado o más hayáis visto que ha tenido mejor resultado. Yo Mm, creo que lo más difícil, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo,
es cuando trabajamos con personas que tienen ideas suicidas o que incluso han tenido intentos de suicidio. Sí. ¿Cómo se actúa en este caso? Porque es una de las cosas, por ejemplo, yo que cuando pongo en Instagram temas sobre este tema, sobre este tema, la gente da muchos likes, hace muchos comentarios. ¿Cómo se aborda este tema? Bueno, esto también un poco depende de la corriente un poco que sigas, ¿no? El suicidio es un tema muy tabú y incluso muchas veces dentro de los profesionales tenemos muchos prejuicios sobre el suicidio, ¿no? O sea, hay muchos profesionales que a lo mejor pueden considerar que es una llamada de atención para la familia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotras siempre lo tratamos igual que tratamos, por ejemplo, las autolesiones, ¿no? El intentar validar esas emociones, esa vivencia que está teniendo, ¿no? No tanto confrontarla e intentar convencer de por qué no debería suicidarse, sino validar lo que está sintiendo, ¿no? Para poder ir más allá, para ver de qué formas, digamos, podría proyectarse al mundo sin esas ideas, ¿no? Por así decirlo. Sí que es verdad que te digo que me parece como los temas o los casos más difíciles porque son personas muy frágiles, ¿no? En muchas situaciones, sobre todo cuando ya ha habido intentos de suicidio. Entonces hay como una vulnerabilidad muchas veces extrema, ¿no? Sí, dentro de que siempre trabajamos con personas en situaciones de vulnerabilidad, al final estos son los casos en los que yo creo que más responsabilidad requieren como profesional a la hora de todo, de qué temas tratar, de cómo comunicarte, de cómo hacerle sentir a esa persona. Y lo que dice Noemí en este sentido, para nosotras es muy importante que la persona no sienta que nosotras le estamos juzgando por las acciones que lleva a cabo, por las ideas que tiene, porque creemos que esto es contraproducente. Nosotras creemos que porque decirle a alguien que tiene ideas suicidas o que se autolesiona, que está mal que lo haga y que no es bueno para ella, no le va a servir de mucha ayuda. Entonces intentamos trabajarlo de otra manera y sobre todo de forma que se sienta respetada, que entienda que respetamos su autonomía y que respetamos sus emociones y trabajando otras alternativas de gestión emocional que no sean estas, para que pueda tener más herramientas más allá de estas. Y sobre todo intentamos evitar un poco la perspectiva que muchas veces en salud se hace de como un poco de castigo, ¿no? De incluso de amenaza de si sigues haciendo esto no te atenderé más o cosas así. De hecho, al final son cosas muy complejas. De hecho, muchas veces nuestro objetivo con esas personas, y se lo comentamos directamente, más bien es reducir esas ideas, no tanto que desaparezcan, ¿no? Precisamente un poco por lo que decía Belén, ¿no? No pretendemos cambiar a la persona de un día para otro, porque para nosotros sería que no estamos comprendiendo su situación, ¿no? Porque muchas veces la mayoría de personas cuando tienen ideas suicidas, al final es una forma de acabar con un sufrimiento, ¿no? Entonces, muchas veces nuestro objetivo va por reducir esas ideas, ¿no? O esos intentos, al igual que con las autolesiones, más que desaparezcan. Aquellas familias que nos estén escuchando, personas que nos estén escuchando, ¿cómo podemos tener alerta ante estas situaciones, por un lado? Y luego, ¿cómo se pueden reducir estas ideas? La alerta depende mucho de... A ver, hay personas que abiertamente le cuentan a sus familiares o a las personas con las que conviven quizá que quieren suicidarse. Es importante que si estamos en esa situación no consideremos que esa persona lo está haciendo para llamar nuestra atención o para que le hagamos caso. Quiero decir, no desde ese enfoque de, bueno, en realidad es un mecanismo para eso, ¿no? Para llamarme la atención, pero en realidad no lo haría. Eso es muchas veces un estigma que hay, ¿no? O un mito, por así decirlo. Entonces, nosotros siempre recomendamos, lo primero, la propia gestión emocional del familiar. Claro, no es nada bonito ni agradable que a lo mejor a ti tu hijo te diga que se quiere suicidar.
o que tú descubras que se corta o que se ha intentado suicidar. Entonces, la propia gestión emocional es básica, porque lo más fácil o lo más impulsivo es decirle, ¿por qué haces estas cosas? No hagas esto, me haces sentir fatal si haces esto. Entonces, desde ahí es muy difícil ayudar a esa persona, ¿no? Ujú. Entonces nosotros con las familias sobre todo lo que hacemos es mucha educación sobre el suicidio, o sea, acabar con esos mitos, el comprender que si una persona te está diciendo que tiene ganas de morirse, le escuchemos, intentemos comprender el por qué tiene esas ganas, ¿no? Seguramente hay muchas cosas detrás que le lleven a tomar esa decisión, el intentar comprenderlo y a la vez el gestionar nuestras emociones, el decir, vale, esto a mí me remueve mucho porque obviamente normalmente va a haber un vínculo afectivo muy fuerte, pero ¿cómo puedo yo ayudar a esta persona, no? Ujú. Bueno, un poco lo que comentabais, validar esos sentimientos. O sea, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y el caso de mayor no habrá éxito, ¿no? Pero bueno, ese caso que siempre es bueno recordarlo porque o bien tenga un final muy positivo o que hayáis visto que el cambio de la persona ha ido de una manera muy favorable, así que nos podéis contar. Pues yo creo que uno de los casos que recordamos así con más cariño fue el caso de una chica que vino por problemas de ansiedad, que esto es algo también que nos pasa mucho, que nos empiecen a consultar por un tema de ansiedad y que después, también por la forma en la que nosotros intervenimos, veamos que al final la ansiedad es como la punta del iceberg, como solemos decir, y que debajo hay muchas otras cosas. En este caso, por ejemplo, pues había muchos temas familiares, un duelo sin resolver, también duelos de expectativas sobre familiares. Y hicimos un trabajo muy intenso en este nivel afectivo, relacional, y yo creo que fue muy gratificante para nosotras y también para la persona, porque además fue como que al final, obviamente todo es respetable y cada persona tiene su proceso, pero sí que es verdad que cuando viene a consulta una persona que desde el inicio está muy comprometida consigo misma, los resultados se ven muy rápido y es muy gratificante también para ti como profesional. Os pregunto esto en los casos positivos porque también lo que pretendo es que la gente vea que hay soluciones, que hay que ir a acudir a los profesionales porque lo que nos puede pasar a nosotros le ha podido pasar a otras personas y que con ayuda de profesionales, porque igual que cuando se nos rompe el coche lo llevamos al taller, cuando hay algo en nuestra cabeza que necesita de un acompañamiento muchas veces, hay profesionales que se dedican a ello. Volviendo más a la parte de donde estáis situadas, el tema de la soledad no deseada de la despoblación es un problema. ¿Habéis tenido que hacer intervención en este aspecto? Directamente no hemos intervenido, pero sí que es verdad que, sobre todo en las personas mayores, porque, bueno, al vivir en zona rural también hay una población muy envejecida, sí que está esa parte de soledad no deseada y muchas veces de abandono o no cuidados, ¿no? Porque a lo mejor es gente que no tiene familia y etcétera, ¿no? Y aunque sean poblaciones rurales, muchas veces no es una población rural como todos nos imaginamos, que todo el mundo se conoce con todo el mundo. Entonces, no hemos trabajado directamente ese tema, pero sí que es algo que tenemos en cuenta de manera a veces implícita en los talleres que hacemos, sobre todo cuando trabajamos, por ejemplo, la mujer en el mundo rural o el hombre en el mundo rural, que también es alguno de los talleres que hemos hecho, un poco cómo el impacto, ¿no?, del contexto en nuestras vivencias. Entonces muchas veces hacemos un recorrido por todo el ciclo vital, ¿no? Desde cómo nos hemos conformado desde pequeños con esas normas, esas reglas, ¿no?, la idiosincrasia del mundo rural, a después cuando llegamos a la etapa de la vejez, ¿no? Y volviendo a la parte del emprendimiento,
¿Hacéis sobre todo intervención presencial? ¿Os planteáis hacer intervención online o todavía no estáis en ese momento? Sí, de hecho es un servicio que ofrecemos. Ah, lo ofrecéis ya, pues no lo he encontrado. Fallo mío. Pues bueno, contadnos entonces para aquella gente que esté interesada cómo puede realizar o contratar este servicio. Pues de la misma manera que si quisieran hacerlo presencial, al final la metodología es la misma, solo que pues lo hacemos por videollamada. Ujú. Y bueno, la forma de contactar con nosotras es la misma. En nuestra página web, que es centroataraxia.com, allí tienen toda la información de números de teléfono, correo de contacto, las tarifas también. Y bueno, pues si a alguien le surge alguna duda en concreto sobre cómo es la terapia online, nos lo pueden preguntar. Pero vamos, tampoco hay mucha diferencia normalmente. O sea, al final también en terapia online hacemos un poco lo mismo. Enviamos también tareas para profundizar entre las sesiones y un poco el mecanismo es similar. Ujú. No, lo digo porque muchas veces nos pensamos que tenemos que ir a un centro en concreto para realizar una intervención y tenemos que aprovechar la tecnología, el Internet, para poder optar a estos recursos que muchas veces, pues oye, vosotros tenéis o la gente de vuestro pueblo tiene suerte de que tenga este centro, pero a lo mejor hay gente de otros pueblos o de otras ciudades que no tienen o no conocen este recurso y que gracias a Internet pueden acceder a ello. Y hablando de emprendimiento, porque bueno, soy psicóloga, soy trabajadora social, pero en la carrera seguro que ninguna de las dos ni os han enseñado a hacer una página web, ni nada de publicidad, de marketing. ¿Estos conocimientos los habéis adquirido? ¿Cómo ha sido este proceso? Totalmente. Autodidactas. Completamente. Como dices, en la carrera no te enseñan nada, lo cual creo que tal y como está ahora mismo el mercado laboral es necesario que se actualicen. Y porque al final yo creo que muchas personas, pues un poco como nosotras, optamos por el emprendimiento porque trabajar por cuenta ajena es muy complicado hoy en día. Y sí, todo lo hemos aprendido y lo aprendemos aún de forma autodidacta, todo desde cómo hacer facturas hasta crear nuestra propia página web, yo qué sé. A mantener las redes sociales, Sí, que al final es totalmente. un tiempo invertido que muchas veces piensas, dedico un montón de horas a esto y, o sea, que no solo estás dando terapia, ¿no? O dando clases o haciendo talleres. Hay una parte muy importante de carga de trabajo que tiene que ver con todo esto, ¿no? En la publicidad, sobre todo. 24 horas, ¿no? Sí. Sí, casi sí. Bueno, si no lo sabes gestionar bien, podrías estar 24 horas, 7 días a la semana. Para ir finalizando, chicas, lo positivo de emprender y aquello que es más difícil para gente que lo esté pensando. Pues yo creo que lo positivo es tener la satisfacción de que los servicios que ofreces los creas 100% tú y que pueden reflejar al 100% tus valores y tu forma de intervenir y que no está condicionado por nada más que lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras ofrecer. ¿Y lo más complicadete? Yo creo que es un poco la incertidumbre, ¿no? Sí. O sea, creo que la parte emocional del emprendimiento. Pues eso, ¿no? Muchas veces el prepararte un proyecto y que pongas muchas expectativas en ello y no salga, o el cómo seremos dentro de 2 años, un poco eso, la incertidumbre. Sí, convivir con esa inseguridad, sobre todo en el tema económico, porque es verdad que emprender tiene muchas cosas buenas, pero una de las malas es que no tienes una garantía de qué ingresos vas a tener el mes que viene. Sobre todo al principio, ¿no? Sí. Que es cuando más inestable es tu modelo de negocio, ¿no? Pero sí, sobre todo, digamos que te falta la seguridad, por así decirlo, de un trabajo por cuenta ajena.
pero a la vez es lo que dice Belén, puedes crearte tu propio proyecto personal y profesional, que tiene mucho de personal. Y eso a la vez es muy reconfortante, ¿no? Porque tu trabajo es como una parte de ti al final, ¿no? Es como un hijo que has hecho, ¿no? Sí. Y lo que decías de la terapia online a mí me parece muy interesante porque al final encima en trabajos como el nuestro, que es muy importante el conectar con la visión que tiene el profesional, el poder acceder a cualquier profesional hoy en día a través de la tecnología me parece muy importante, sobre todo a ese nivel, ¿no? Encontrar a alguien que encaje con tus valores o su forma de trabajar que encaje con lo que tú consideres que a ti te puede ir bien, porque al final hay muchas corrientes, ¿no? Que no tienes que morir al palo de ir a las personas que viven en el sitio en el que tú vives, ¿no? Pues chicas, ya para finalizar, ¿cómo la gente puede contactar con vosotras? Pues la forma más fácil es, yo creo, a través de nuestras redes sociales. En Instagram somos Centro Ataraxia y en Facebook Centro Psicosocial Ataraxia. Y a través de nuestra web, centroataraxia.com, ahí está toda nuestra información completa de servicios, formas de contacto. También tenemos un blog donde hace tiempo que no escribimos nada, pero también tenemos cosas interesantes por ahí. Y yo creo que en redes sociales, sobre todo en Instagram, estamos muy activas. Y por ahí, pues si nos quieren seguir, nosotras encantadas. Y si quieren plantearnos alguna duda, responderemos encantadas. Sí, intentamos reflejar mucho nuestra forma de trabajo diario, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda sobre cuál es nuestra corriente o cómo vemos la terapia o cómo vemos al ser humano en general, pues ahí hay mucha información. Además, habéis publicado recientemente una guía básica de autocuidado, muy fundamental, echarle un ojo y cuidarnos muchas veces, ¿no? Que se nos olvida el cuidarnos. Pues, Noemí, Belén, muchísimas gracias por haber venido a la Academia de Trabajo Social y hemos dejado un hueco también a la psicología. Y espero seguir estando en contacto con vosotras y ir viendo cómo el proyecto de Ataraxia sigue creciendo, sobre todo con tanto cariño y profesionalidad que en esta entrevista habéis demostrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, como os decía, Noemí y Belén, por darnos estos apuntes tan importantes sobre la salud mental. La verdad que vais a ayudar con estos consejos a muchas personas que día a día se enfrentan a esta situación tan terrible como es el suicidio. Ya sabéis que si alguna persona necesita charlar, hablar, existe el teléfono de la esperanza donde podéis llamar de manera gratuita. Y también reflexionar sobre esos cambios emocionales que se producen en los embarazos. Llegados la entrevista hasta aquí, recordaros a los que estáis escuchándome que si todavía no lo habéis hecho, os podéis suscribir, me podéis dejar un comentario en la web, en el podcast, o podéis escribirme al correo electrónico hola@victornieto.es. Ya sabéis que este podcast se puede escuchar desde diferentes plataformas. Si lo estás haciendo desde iVoox, puedes dar me gusta, y si lo haces desde iTunes, 5 estrellas. Pero sobre todo, lo que más ayuda a este podcast es que lo compartas en tus redes sociales. Ya sabes que si lo estás escuchando a través de Spotify, hay una opción que es compartir en tus historias y vas a poder hacer que cualquier persona sepa más sobre el trabajo social y sobre la labor que hacemos y las posibilidades de emprender. Cuando lo compartas en tus redes sociales, no olvides etiquetarme @VictorNietoTS, para que así también yo sepa quién lo está escuchando, que os preguntaré qué os ha parecido y poder así mejorar este podcast. Por mi parte me despido, hasta el próximo programa. Ya sabéis, publico los martes cada 15 días y en el siguiente podcast vamos a volver a hablar de educación social, en este caso con un educador de menores. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete. Un abrazo muy fuerte y que seáis muy felices amantes del trabajo social.